Está. Y lo que voy a hablar hoy está muy relacionado a la primera conferencia que impartía en la Sociedad Numismática de Monterrey. No recuerdo si fue septiembre o noviembre del 2016. Este fue de hecho el reconocimiento que nos suelen dar a los que exponemos. Varios de ustedes los conocen. Era el doctor Carlos Amaya, presidente. Y aunque el tema es parecido, ya no se titula así. Y les voy a comentar por qué pasa esto. Me voy a ir aquí al libro Coin and Prices. Y aquí vemos el peso resplandor que todos conocemos. Y tenemos la mayoría. Y si vemos la corrida de años del lado izquierdo de su pantalla, vemos que en los años 20 del 27 brinca al 32. Y vemos que con la monto de acuñación más grande de toda la serie. Entonces yo quisiera explicarles qué pasó en este brinco de tiempo, por qué no se acuñaron monedas, y que también está muy relacionado a las otras denominaciones, como lo es el tostón, el 20 centavos y el 10 centavos resplandor. Y para esto me voy a ir al blog que la mayoría de ustedes conocen, y aquí hay un artículo, la situación económica de la moneda resplandor en la década de los años 20, que ya a 4 años de haber impartido dicha charla decidí ir un poco más allá, no limitarme al peso, y elegí este nombre. Este mismo artículo, como les decía hace un momento, que me enviaron algunos correos haciéndome preguntas, se debe a que días atrás, hace unas semanas, fue publicado por la Usemex9 en su versión en inglés. Sin embargo, para facilitarlo, pues no vamos a trabajar sobre la versión en inglés, sino la que está en español de manera pública aquí en este mismo sitio web. Y no se los voy a leer, ¿verdad? Únicamente quisiera hacer énfasis en algunos puntos claves. Ya después ustedes con todo el tiempo que deseen pueden consultarlo. Y este artículo se divide en 3 etapas. La primera etapa es los pesos resplandor del 18 al 27, la ausencia del peso resplandor del 27 al 31 y el regreso del peso resplandor del 32 hasta su fin en los años 40. Aquí vemos una primera tabla y vemos cómo en toda la plata que acuñaba la Casa de Moneda, todas las denominaciones, llegó a estar en ceros, y cómo tiene un descenso y un incremento bastante interesante que, al igual que el peso resplandor, responde a cuestiones económicas. Nosotros sabemos que en los pesos llamados pesos nieto del 18 y del 19, ley 800, se les redujo la ley, ya que la fluctuación de los precios de la plata hacía que el valor intrínseco del metal se acercara peligrosamente al valor facial. Entonces se decide reducir la ley en 1920. Sin embargo, para 1920 aún continuaban circulando con un valor nominal inferior al intrínseco de su contenido metálico, es decir, aún valía más por plata, por una pequeña diferencia, pero aún existía. Ahora bien, en 1921 se estabiliza la plata y está baja, y ustedes dirán, esto es bueno porque el valor facial se está alejando del intrínseco. Sin embargo, el gobierno decide acuñar más plata de la necesaria por motivos fiscales, para hacerse de fondos. Y recordemos que en esta época estaba vigente el patrón oro desde 1905 implementado, sin embargo restaurado por Carranza hasta el 17. Y para 1925 el 57% del circulante era plata. El patrón oro se supone que debe haber más moneda de oro que plata. Aquí era totalmente al revés. Quisiera añadir esta gráfica que vemos que está por denominación, y pues es simplemente ver los ceros, o sea, el tostón, el peso, el 10, el 20 centavos, que bueno, al ser moneda menuda se aleja un poco más de estas cuestiones económicas al ser necesaria para las transacciones del día a día, más en esta época. Y vemos aquí hay un gran faltante. Entonces lo que sucede, se va a sumar a distintos factores que van a determinar que, al haber acuñado de manera excesiva por motivos fiscales pesos plata, va a llevar correlativamente a más problemas sociales, económicos y políticos. En 1926 México va a sufrir una producción petrolera muy baja. En los dos eran los principales ingresos en aquella época. ¿Y qué hizo el gobierno para tratar de mantener este déficit? Tomar las reservas del Banco de México. Muchos recordarán aquella foto de Plutarco Elías Calles con Alberto J. Pani presumiendo las grandes
bóvedas con metal físico con centenarios. Bueno, esas mismas reservas estaban usando para tratar de mantener a la moneda mexicana, que era lo que daba estabilidad a nuestra nación. Pero esto no fue suficiente. Ahora bien, el oro era atesorado, la plata se depreciaba ante el oro y no podía garantizarse la obligación del canje a la par. Entonces aquí tenemos un problema, que el peso plata empieza a valer más por plata y además no se puede cambiar por oro. Entonces se suman los problemas. Voy a añadir aquí, bueno, este es un peso del 27, la última fecha. Los pesos 27 solo se acuñaban en enero y febrero antes del decreto del 25 de febrero de 1927. Este decreto es muy importante porque en base a todos los problemas que les estoy diciendo yo, de que no se puede convertir con moneda de oro y que adicionalmente la plata está amenazando el valor facial, es cuando finalmente se decide ponerle un alto a la acuñación de plata en lo que era el peso. El secretario de Hacienda en turno, Alberto J. Pani, ya desde el 25 trató de solucionar esto, sin embargo no era posible. El problema de fondo de esto era que el peso plata no podía ser, entrecomillado, libre, ya que siempre tenía la sombra del oro, estaba atado al oro. Entonces el decreto del 27 que deja de acuñar plata fue una solución parcial, pero no fue arrancar el problema de raíz. Adicionalmente, con la crisis de 1929 que inicia en Estados Unidos, México tiene una caída del PIB que nos puede parecer similar en estos días, del 16%, con lo cual hacen que se tenga que buscar una solución. ¿Y cuál es esta solución? Bueno, hemos hablado de la abundancia de los pesos plata, del periodo de ausencia ocasionado por estos problemas que les he comentado, y bueno, ahora ya se hacía necesario que regresen los pesos plata. Sin embargo, con una condición muy diferente: una ley monetaria nueva, no un decreto. Se proclama la ley monetaria del 25 de julio de 1931, que es muy famosa porque deja de haber moneda de oro circulante, pero también significó permitir que regresen los pesos resplandor. Si ustedes ven esa ley, no verán mención de lo que digo, porque este fue el pre. Lo que permitió hacer esto fue estrictamente el decreto del 9 de marzo del 32. Apenas medio año después de la ley monetaria, se decide regresar a monedar pesos plata resplandor con el mayor monto por la escasez que se generó. La única denominación circulante que se amonedó año tras año sin problemas fue el centenario. Y aquí vemos las fechas en cadena. Aquí, como les comentaba, vemos un diagrama de cuáles fueron los problemas que ocasionó que se acuñara moneda de plata de manera excesiva. Y aquí añado un diagrama del secretario de Hacienda en turno, Adolfo de la Huerta, Alberto J. Pani y Fernando Montes de Oca, que si lo podemos poner en términos llanos, él fue el malo, él fue el bueno y él fue el neutral. ¿Por qué fue el malo Adolfo de la Huerta? Porque él fue el que decidió empezar a acuñar plata de manera sin orden, con tal de tratar de solucionar el déficit. Fernando Montes de Oca fue el neutral porque él fue el encargado de hacer que se dejara de acuñar pesos plata, pero esto no fue la solución de raíz. Sería hasta Alberto J. Pani quien estuvo detrás de la ley monetaria y del regreso de los pesos plata el que solucionaría el problema. Estos fueron los tres secretarios de Hacienda que estuvieron implicados en esta situación, el hueco que existe en fechas para el coleccionista en pesos plata. Y por último, la bibliografía que se empleó. Aquí hay libros muy buenos que se puede hacer bastante más trabajos relacionados a moneda y economía. Se los recomiendo. La mayoría son libros editados por gobierno, por lo que no son caros ni costosos.